Esta noche vas a dormir en el garaje. La frase cayó sobre la mesa como un vaso roto. Mateo Alcázar levantó lentamente la mirada del plato que apenas había tocado. La sopa seguía humeando frente a él, intacta, mientras la luz amarillenta del comedor hacía brillar los cubiertos de plata que él mismo había pulido esa mañana. Durante unos segundos pensó que había escuchado mal. No porque Isabel no fuera capaz de decir algo así, sino porque todavía conservaba, en alguna parte ingenua de su corazón, la esperanza absurda de que existiera un límite. Pero Isabel no sonreía. No estaba bromeando. Estaba de pie al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados, el rostro endurecido y esa mirada fría que en los últimos años había aprendido a usar como un cuchillo. A su derecha, su hija Clara miraba el teléfono, fingiendo que no escuchaba. A su izquierda, Andrés, el hijo mayor, bebía agua con una tranquilidad que resultaba casi ofensiva. ¿Qué dijiste?, preguntó Mateo, aunque lo había oído perfectamente. Isabel soltó una risa seca. No me obligues a repetirlo, Mateo. Ya bastante vergüenza das fingiendo que no entiendes las cosas. Él apretó los dedos sobre la servilleta. No dijo nada. En otros tiempos habría pedido explicaciones. En otros tiempos habría tratado de suavizar el ambiente, de buscar el origen del enojo, de convertir la discusión en una conversación. Pero aquella noche algo era distinto. No solo en Isabel. También en él. Había un cansancio antiguo instalado en sus huesos, una fatiga que no venía del cuerpo, sino de años enteros de callar. Isabel, dijo al fin, con una voz baja, esta también es mi casa. Clara alzó la vista por primera vez, pero no con ternura. Lo miró con esa impaciencia que usan los hijos cuando sienten que un padre se ha vuelto una carga. Papá, por favor. No empieces. Andrés dejó el vaso sobre la mesa. Mamá está muy alterada. Lo mejor es que no provoques más. Mateo los miró a los dos. Aquellos eran los mismos niños a los que había cargado en brazos cuando tenían fiebre. Clara, que de pequeña se dormía sobre su pecho mientras él le inventaba cuentos de princesas valientes y dragones tristes. Andrés, que lloraba de miedo los primeros días de escuela y solo se calmaba cuando Mateo le prometía esperarlo en la puerta hasta la salida. Ahora los tenía frente a él, adultos, bien vestidos, seguros de sí mismos, y ninguno parecía ver al hombre que se estaba rompiendo delante de ellos. ¿Provocar?, repitió Mateo con tristeza. Solo dije que esta también es mi casa. Isabel dio un paso hacia él. No, Mateo. Esta casa está a mi nombre. El negocio está a mi nombre. Las cuentas están a mi nombre. Todo lo que ves aquí existe porque yo tuve visión, porque yo supe moverme, porque yo no me quedé estancada como tú. Mateo sintió un golpe seco en el pecho. La casa. El negocio. Las cuentas. Palabras que Isabel pronunciaba como si detrás de cada una no hubiera años de sacrificios silenciosos, noches sin dormir, manos agrietadas, préstamos pagados con trabajos extra, renuncias que él nunca había puesto sobre la mesa porque creía que el amor no llevaba contabilidad. Yo levanté esta casa contigo, dijo. No dramatices, respondió ella. Ayudaste. Como ayudan los hombres simples. Cargando cosas, arreglando tuberías, pintando paredes. Pero construir una vida requiere algo más que saber usar un martillo. Andrés bajó la mirada. Clara volvió a su teléfono. Mateo sintió que la garganta se le cerraba. En el centro de la mesa había una fuente con pan recién horneado. Él lo había preparado porque Isabel había dicho, semanas atrás, que extrañaba el pan casero de los primeros años. Se había levantado temprano, había amasado en silencio, había dejado que la masa reposara bajo un paño limpio mientras imaginaba, ingenuamente,
que tal vez aquella cena serviría para calmar las cosas. Ahora el aroma del pan le parecía una burla. ¿Por qué el garaje?, preguntó despacio. Isabel arqueó una ceja. Porque no quiero verte en mi habitación. Porque no quiero sentir que comparto cama con un hombre que no aporta nada. Porque necesito espacio para pensar. Y porque, sinceramente, Mateo, es el único lugar donde tu presencia no estorba. El silencio posterior fue tan brutal que hasta el reloj de pared pareció sonar más fuerte. Tic, tic, tic. Mateo miró a sus hijos una vez más. Esperó una palabra. Una sola. No una defensa heroica, no una rebelión, no un enfrentamiento. Bastaba con un mamá, eso es demasiado. Bastaba con una mirada de compasión. No llegó. Clara se levantó. Tengo una videollamada temprano. No quiero seguir escuchando esto. Andrés también se puso de pie. Papá, haz lo que mamá te pide por esta noche. Mañana se hablará con calma. Mateo no respondió. Observó cómo sus hijos abandonaban el comedor como quien abandona una habitación incómoda, no una escena de humillación. Cuando quedaron solos, Isabel se inclinó sobre la mesa. No hagas una escena. Ya no tienes edad para eso. Mateo se levantó lentamente. La silla raspó el suelo con un sonido áspero. No voy a hacer una escena. Bien. Él caminó hacia el pasillo. Cada paso le pesaba como si llevara cadenas invisibles. Pasó frente a las fotografías familiares colocadas en la pared, vacaciones en la costa, cumpleaños, graduaciones, aniversarios. En todas aparecía sonriendo. Una sonrisa paciente, discreta, casi siempre al borde de la sombra de Isabel. Tomó una manta del armario, bajó al pequeño cuarto de lavado y luego abrió la puerta lateral que daba al garaje. El olor a aceite viejo, cartón húmedo y madera guardada lo recibió como una bofetada. Encendió la luz. Un tubo fluorescente parpadeó varias veces antes de iluminar el espacio con una claridad enferma. Allí estaban las cajas de Navidad, una bicicleta oxidada, herramientas, pintura seca, muebles que Isabel había decidido reemplazar porque ya no daban imagen. En una esquina, cubierto con una lona, permanecía el viejo banco de carpintería de Mateo. Hacía años que no lo usaba. Isabel decía que ese pasatiempo llenaba la casa de polvo y que los hombres respetables no perdían el tiempo fabricando sillas como campesinos. Mateo colocó la manta sobre un viejo sofá de cuero agrietado. Se sentó. Durante un rato no lloró. Solo miró sus manos. Manos grandes, con venas marcadas, cicatrices pequeñas y dedos torcidos por años de trabajo. Manos que habían reparado juguetes rotos, sostenido a Isabel durante sus 2 partos, firmado avales, preparado desayunos, acariciado frentes enfermas, cargado bolsas, construido estanterías, enterrado a sus padres, abrazado a sus hijos. Y ahora esas manos no tenían derecho ni a tocar la puerta de su propio dormitorio. Arriba, en algún lugar de la casa, escuchó una risa. Tal vez Clara viendo un video. Tal vez Isabel hablando por teléfono. Tal vez Andrés intentando fingir que todo era normal. Mateo cerró los ojos. No sabía que aquella sería la última noche en la que Isabel se sentiría dueña absoluta de su vida. No sabía que al amanecer, cuando el sol apenas tocara los tejados del barrio, una camioneta negra se detendría frente a la casa. No sabía que de esa camioneta bajaría un notario con traje oscuro, zapatos impecables y una carpeta de cuero marrón. No sabía que dentro de aquella carpeta había documentos firmados hacía más de 20 años. Documentos que Isabel jamás había visto. Documentos que demostrarían que la casa donde ella acababa de expulsarlo no era exactamente suya. Pero para entender cómo se llegó a esa noche en el garaje,
hay que volver atrás. Mucho antes del desprecio. Antes de los silencios. Antes de que Isabel aprendiera a mirar a Mateo como se mira un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Hay que volver a cuando Mateo Alcázar todavía creía que el amor podía salvarlo todo. Mateo había nacido en un pueblo pequeño de Castilla, donde las casas olían a pan, leña y lluvia sobre tierra seca. Su padre era carpintero y su madre cosía para las familias del pueblo. No tuvieron mucho dinero, pero en aquella casa humilde nunca faltó dignidad. Su padre le enseñó desde niño que una mesa bien hecha podía durar generaciones, que una puerta debía cerrar sin hacer ruido y que un hombre valía por la palabra que cumplía. No por los trajes que vestía. A los 19 años, Mateo llegó a Madrid con una maleta de tela, 3 mudas de ropa y una carta de recomendación para trabajar en un taller de muebles. Era callado, trabajador, de mirada limpia. No sabía moverse en los círculos elegantes ni hablar de política en cenas largas, pero sabía escuchar. Y a veces eso atrae más que cualquier discurso. Conoció a Isabel en una cafetería cercana al taller. Ella estudiaba administración de empresas. Venía de una familia venida a menos, pero hablaba como si el mundo le debiera una compensación. Era hermosa, eso nadie podía negarlo. Tenía una forma de caminar que hacía girar cabezas, una seguridad casi teatral y una ambición que entonces a Mateo le pareció admirable. La primera vez que la vio, ella discutía con el camarero porque le habían servido el café tibio. No pedí una sopa, dijo con fastidio. Pedí un café. El camarero, avergonzado, se disculpó. Mateo, desde una mesa cercana, observó la escena sin intervenir. Le sorprendió la dureza de la joven, pero también su presencia. Isabel tenía algo que llenaba el lugar. Cuando ella se sentó, abrió una carpeta y comenzó a revisar apuntes. A los pocos minutos, una ráfaga de viento levantó varias hojas y una cayó a los pies de Mateo. Él la recogió y se acercó. Creo que esto es suyo. Isabel levantó la vista. Durante un segundo, su expresión fue de molestia. Luego lo observó mejor, la camisa sencilla, las manos de trabajador, los ojos tranquilos. Algo en él pareció divertirla. Gracias, dijo. ¿Siempre rescata papeles ajenos? Solo cuando vuelan cerca. Ella sonrió apenas. Aquella sonrisa fue suficiente para que Mateo pensara en ella todo el día. Durante semanas coincidieron en la misma cafetería. Al principio hablaban poco. Luego Isabel empezó a contarle sus planes. Quería abrir una empresa de diseño y reformas integrales. Decía que Madrid estaba llena de gente con dinero y mal gusto, y que ella sabría venderles elegancia. Mateo la escuchaba fascinado. ¿Tú entiendes de madera, verdad?, le preguntó una tarde. Algo. No digas algo con esa cara. Seguro entiendes mucho. Mateo se encogió de hombros. Mi padre era carpintero. Yo crecí entre tablas. Isabel lo miró como si acabara de descubrir una herramienta útil. Eso podría servir. Él no notó entonces el brillo calculador de sus ojos. O quizá lo notó y prefirió llamarlo entusiasmo. Se enamoró de ella con una entrega sencilla, profunda, casi antigua. Isabel le hablaba de futuro y Mateo le creía. Le decía que juntos podían llegar lejos. Que él tenía manos de artista, aunque no tuviera estudios. Que ella tenía cabeza para los negocios, pero necesitaba a alguien honesto a su lado. Tú y yo seríamos invencibles, le dijo una noche, caminando por una calle mojada después de la lluvia. Mateo guardó esa frase como quien guarda una promesa sagrada. Se casaron 2 años después. La boda fue modesta. El vestido de Isabel lo pagó Mateo trabajando horas extra.
El banquete se hizo en un salón pequeño prestado por un conocido. La madre de Mateo lloró durante toda la ceremonia, emocionada de ver a su hijo iniciar una vida nueva. Los padres de Isabel asistieron con sonrisas tensas, como si esperaran algo mejor para su hija. Al principio, la vida fue dura, pero feliz. Vivían en un piso de alquiler con humedad en las paredes y una cocina tan estrecha que no podían pasar los dos al mismo tiempo sin rozarse. Mateo trabajaba en el taller durante el día y por las noches ayudaba a Isabel a preparar presupuestos, muestras de materiales, catálogos y visitas a clientes. Ella sabía vender. Él sabía hacer realidad lo que ella prometía. Cuando fundaron la pequeña empresa, Isabel insistió en ponerla a su nombre. Es solo por estrategia, explicó. Yo tengo formación administrativa. Tú no necesitas complicarte con papeleo. Lo importante es que esto es de los dos. Mateo firmó sin leer demasiado. Confiaba en ella. Esa fue la primera puerta que abrió sin saber que un día lo dejaría encerrado fuera. El negocio creció. Primero reformas pequeñas. Cocinas, armarios, suelos. Luego pisos completos. Después casas de lujo en las afueras. Isabel era brillante con los clientes. Sabía vestir, hablar, convencer. Mateo visitaba las obras, corregía errores, solucionaba crisis. Cuando un proveedor fallaba, él conducía de madrugada para conseguir material. Cuando un cliente exigente se quejaba, él arreglaba el desperfecto con sus propias manos antes de que Isabel tuviera que dar la cara. Pero en las cenas de negocios, Isabel decía: mi empresa ha crecido gracias a mi visión. Mateo sonreía desde un extremo de la mesa. Nunca le molestó. O eso se decía. Cuando nació Andrés, Mateo fue quien redujo sus horas en las obras para quedarse más tiempo en casa. Isabel decía que no podía frenar justo cuando la empresa empezaba a despegar. Es temporal, prometió. Solo hasta que estabilicemos todo. Años después, cuando nació Clara, la situación se repitió. Isabel viajaba, cerraba contratos, asistía a eventos. Mateo preparaba biberones, cambiaba pañales, llevaba a Andrés al colegio y dormía con Clara en brazos cuando la niña sufría cólicos. Los vecinos lo veían empujando el carrito por las mañanas y decían: «Qué buen padre es usted, don Mateo». Él sonreía con humildad. No sabía que, con el paso de los años, esa misma entrega sería usada en su contra. Isabel empezó a cambiar cuando el dinero se hizo visible. Primero fue la ropa. Después el coche. Luego las amistades. Ya no quería reunirse con los antiguos compañeros del taller de Mateo. Decía que eran gente simple, sin aspiraciones. Tampoco quería visitar el pueblo de él. Siempre volvemos oliendo a humo y fritura, se quejaba. Mateo dejó de insistir. Después vinieron los comentarios. Al principio parecían bromas. Mateo no entiende de números, pero tiene buen corazón. Los invitados reían. Él también. Luego se volvieron más afilados. Mi marido es excelente siguiendo instrucciones. Eso ya es mucho en un hombre. Más risas. Mateo empezó a reír menos. Con los años, Isabel perfeccionó el arte de humillarlo sin parecer cruel. Lo hacía en cenas, frente a clientes, en reuniones familiares. Siempre con una sonrisa elegante, siempre disfrazando el desprecio de ironía. No le preguntes a Mateo por inversiones, querida. Él cree que una cuenta corriente es tecnología avanzada. Mi esposo es muy tradicional. Si fuera por él, todavía pagaríamos todo en sobres de papel. No, Mateo, deja que hable yo. Tú te emocionas y confundes los datos. Cada frase era pequeña. Aislada, parecía soportable.
Juntas, formaban una jaula. Mateo se acostumbró a bajar la mirada, a no corregirla, a evitar discusiones. Se decía que Isabel estaba estresada, que dirigir una empresa no era fácil, que todos tenían defectos. Se decía que sus hijos necesitaban paz. Se decía que el amor era paciencia. Pero la paciencia, cuando se confunde con resignación, puede convertirse en una forma lenta de desaparecer. Andrés creció admirando a su madre. Quería su aprobación, su seguridad, su forma de entrar en una habitación y dominarla. Desde pequeño aprendió que el poder estaba del lado de Isabel y que Mateo era el territorio blando de la casa, el lugar donde uno podía descargar impaciencia sin consecuencias. Papá, mamá dice que no sabes negociar, le soltó una vez, con apenas 12 años. Mateo, que estaba arreglando una lámpara en su habitación, sonrió con tristeza. Tu madre sabe mucho de negocios. Sí, pero tú también trabajas, ¿no? Mateo dudó. Claro que trabajo. Entonces, ¿por qué todos dicen que la empresa es de mamá? La pregunta quedó suspendida en el aire. Mateo no supo responder sin romper algo que aún intentaba proteger. Clara fue distinta durante un tiempo. De niña era cariñosa con él. Se escondía en el taller del garaje para verlo lijar madera, le pedía que le hiciera casas de muñecas, marcos, cajitas secretas. Mateo guardaba cada dibujo que ella le regalaba. Para papá, el mejor constructor del mundo, decía uno, escrito con letras torcidas. Pero al llegar la adolescencia, Clara empezó a avergonzarse de él. Isabel le compraba ropa cara, la llevaba a salones de belleza, le enseñaba a mirar el mundo desde arriba. Mateo, con sus camisas sencillas y su forma pausada de hablar, empezó a parecerle antiguo. Papá, no vengas vestido así a recogerme, le dijo una tarde, frente al colegio. Él miró su camisa limpia, sus zapatos gastados pero cuidados. ¿Qué tiene de malo? Clara miró alrededor, incómoda. Nada. Solo, no importa. Sí importaba. Mateo volvió a casa en silencio. Esa noche se quedó en el garaje hasta tarde, lijando una tabla que no necesitaba lijar. El sonido repetitivo del papel contra la madera lo calmaba. Allí, entre herramientas y polvo, podía respirar sin sentir que estorbaba. Aquel garaje, años después, se convertiría en su dormitorio forzado. Pero entonces todavía era su refugio. La casa donde vivían era grande, elegante, ubicada en una urbanización tranquila a las afueras de Madrid. Había sido, según Isabel, su gran logro. Lo repetía ante cada visita. Compré esta casa cuando nadie creyó que podía hacerlo. Mateo nunca corregía la frase. No decía que el terreno había pertenecido originalmente a don Anselmo Rivas, un viejo cliente suyo que se había convertido en algo parecido a un mentor. No decía que Anselmo, viudo y sin hijos cercanos, había confiado en Mateo cuando aún no era nadie. No decía que aquel hombre le había vendido la propiedad en condiciones especiales después de que Mateo pasara meses restaurando gratuitamente su antigua finca, solo porque no soportaba ver a un anciano vivir entre goteras y paredes podridas. Tampoco decía que existía un acuerdo privado. Un documento firmado ante notario mucho antes de que Isabel decidiera poner todo bajo su nombre. Mateo no hablaba de eso porque no le gustaba convertir la generosidad en arma. Además, durante años, aquel papel le pareció irrelevante. La casa era para su familia. ¿Qué sentido tenía discutir quién figuraba primero, quién había aportado más, quién tenía derecho a qué? Esa ingenuidad noble fue precisamente lo que Isabel aprovechó. Don Anselmo murió 5 años después de que ellos se mudaran. Mateo lloró en silencio su pérdida. Isabel apenas asistió al funeral. Dijo que tenía una reunión importante y que, además, el viejo no era familia.
pero Anselmo había sido más familia para Mateo que muchos parientes de sangre. Antes de morir, el anciano le había tomado la mano en el hospital y le había dicho: Mateo, los buenos también necesitan protegerse. No lo olvides. Mateo no entendió entonces por qué sus ojos parecían tan preocupados. Lo entendería demasiado tarde. Los años siguientes fueron una sucesión de renuncias. Mateo renunció a aparecer en los documentos de la empresa porque Isabel decía que simplificaba la fiscalidad. Renunció a firmar presupuestos porque ella decía que su letra era poco profesional. Renunció a ir a eventos porque Isabel aseguraba que se aburría, aunque en realidad era ella quien se avergonzaba de verlo hablar con naturalidad con camareros, guardias y trabajadores. Renunció a comprar ropa para sí mismo. Renunció a visitar amigos. Renunció incluso a su propio taller, poco a poco invadido por cajas de decoración, adornos de temporadas pasadas y muebles descartados. Cada renuncia parecía pequeña en el momento. Una gota. Otra gota. Otra más. Hasta que un día Mateo se miró al espejo del baño y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Tenía 62 años. El cabello gris, los hombros aún fuertes, la piel marcada por el sol. No era viejo, pero estaba cansado. Muy cansado. Cansado de medir sus palabras. Cansado de pedir permiso con la mirada. Cansado de ser necesario para todo y respetado por nadie. Aquella mañana, Isabel entró al baño sin llamar mientras él se afeitaba. «Hoy viene Leonardo a cenar», dijo. Mateo se cortó ligeramente la barbilla. «¿Leonardo?» «Leonardo Sáenz. El consultor del que te hablé». No le había hablado de ningún consultor. ¿De la empresa? Sí, Mateo, de la empresa. ¿De qué va a hacer? Respondió ella, exasperada. Necesitamos modernizarnos. Andrés está de acuerdo. Clara también cree que la imagen de la firma necesita un giro. Mateo limpió la gota de sangre con papel. No sabía que Clara opinaba de la empresa. Clara entiende más de imagen que tú. Él bajó la mano. Isabel, yo he trabajado en esa empresa desde el primer día. Ella lo miró a través del espejo. Has ayudado, Mateo. No confundas las cosas. Aquella frase quedó flotando en el baño. Has ayudado. Como si 40 años pudieran resumirse en una palabra tan pequeña. Esa noche Leonardo llegó con una botella de vino caro y una sonrisa demasiado cómoda. Era unos 15 años más joven que Isabel, vestía traje azul oscuro, reloj brillante y perfume intenso. Besó a Isabel en ambas mejillas, pero el segundo beso duró apenas un instante más de lo necesario. Mateo lo notó. También notó cómo Isabel se tocaba el cabello al hablar con él. Cómo reía antes de que la broma terminara. Cómo Andrés lo trataba con respeto inmediato. Como Clara lo miraba como si fuera el tipo de hombre que no daba vergüenza presentar. Durante la cena, Leonardo habló de expansión, de inversiones, de limpiar estructuras antiguas, de separar emocionalidad y gestión. Las empresas familiares se estancan cuando no se atreven a cortar lastre, dijo, mirando apenas a Mateo. Isabel sonrió. Exactamente. Mateo sintió que algo se movía bajo la superficie de aquella cena. Algo oscuro, organizado, silencioso. ¿Y qué considera usted lastre? Preguntó. La mesa se quedó quieta. Leonardo sostuvo su mirada con una amabilidad falsa. Procesos obsoletos. Roles confusos. Personas que creen que por haber estado desde el principio tienen derecho a decidir siempre. Mateo dejó el tenedor sobre el plato. Entiendo. Isabel intervino rápido. No lo tomes personal. Leonardo habla en términos profesionales. Pero era personal.
Todo en aquella casa se había vuelto personal contra Mateo, aunque todos fingieran que no. Después de esa cena, las reuniones aumentaron. Leonardo aparecía en la oficina, luego en la casa, luego en llamadas nocturnas. Isabel decía que estaban preparando una reestructuración. Andrés pasaba cada vez más tiempo con ellos. Clara diseñaba propuestas de marca y hablaba de reposicionar la familia. La familia. Mateo se preguntaba en silencio desde cuando una familia necesitaba reposicionarse. Una tarde, mientras buscaba unas facturas antiguas en el despacho, encontró una carpeta que no debía estar allí. No la abrió por desconfianza, sino porque tenía su nombre escrito en una etiqueta. Dentro había copias de documentos financieros, borradores legales y una lista de activos. En varias páginas aparecía una expresión repetida: separación patrimonial preventiva. Su nombre figuraba en una columna titulada Riesgos potenciales. Mateo sintió frío. No siguió leyendo. Cerró la carpeta y la dejó exactamente donde estaba. Durante varios minutos permaneció sentado frente al escritorio, escuchando su propia respiración. Riesgo potencial. Después de una vida entera entregada a ellos, eso era ahora. No el padre. No el esposo. No el compañero. Un riesgo. Esa noche no dijo nada. Pero algo empezó a cambiar dentro de él. No fue una explosión. Mateo no era un hombre de explosiones. Fue más bien una puerta interior que, después de décadas cerrada, se abrió apenas. Comenzó a observar. Observó las llamadas que Isabel cortaba al verlo entrar. Observó cómo Andrés guardaba documentos cuando él se acercaba. Observó cómo Clara, que antes apenas hablaba con él, de pronto le preguntaba con fingida dulzura si alguna vez había firmado papeles raros cuando compraron la casa. ¿Papeles raros?, preguntó Mateo. Clara se encogió de hombros. No sé. Cosas antiguas. Mamá dice que a veces los viejos acuerdos complican todo. Mateo la miró largamente. ¿Tu madre dijo eso? No exactamente. Olvídalo. Pero él no lo olvidó. Tampoco olvidó a don Anselmo. Ni aquella frase en el hospital. Los buenos también necesitan protegerse. Una semana antes de la noche del garaje, Mateo recibió una llamada inesperada. Estaba en el mercado, comprando tomates porque Isabel decía que los del supermercado no sabían a nada, cuando el teléfono vibró en su bolsillo. En la pantalla apareció un número desconocido. ¿Don Mateo Alcázar?, preguntó una voz masculina, formal. Sí, soy yo. Le habla Esteban Luján, de la Notaría Luján y Asociados. Disculpe que lo contacte así. Estamos revisando unos protocolos antiguos del notario Rivas, ya fallecido, y su nombre aparece relacionado con una escritura de reserva patrimonial y una disposición testamentaria complementaria del señor Anselmo Rivas. Mateo se quedó inmóvil junto al puesto de verduras. ¿Don Anselmo? Exactamente. Necesitaríamos reunirnos con usted para comunicarle formalmente ciertos extremos. Hay documentos que, por instrucciones del propio señor Rivas, debían notificarse en caso de que se intentara modificar la titularidad efectiva de la vivienda ubicada en la calle Encinar número 17. La bolsa de tomates se le resbaló de la mano. Esa es mi casa, susurró. Hubo una pausa al otro lado. Precisamente, don Mateo. Creo que deberíamos hablar cuanto antes. Mateo miró alrededor. La gente seguía comprando, regateando, eligiendo fruta, como si el mundo no acabara de inclinarse bajo sus pies. ¿Puede venir a mi casa?, preguntó. Puedo hacerlo, pero debo advertirle que la notificación formal tendrá efectos legales en cuanto se entregue. Conviene que esté preparado. Mateo tragó saliva.
Venga el lunes por la mañana. Así será. A las 8 en punto. Mateo colgó. Lunes. Faltaban 3 días. No sabía que antes de ese lunes Isabel lo mandaría a dormir al garaje. No sabía que esa humillación final convertiría la llegada del notario en algo mucho más poderoso. Durante esos 3 días, Mateo vivió como quien camina sobre hielo delgado. No dijo nada. Preparó desayunos, arregló una fuga en el baño de invitados, llevó el coche de Isabel al taller, recogió la ropa de la tintorería. Cumplió cada gesto cotidiano con una calma que incluso a él le resultaba extraña. Pero por dentro, los recuerdos empezaron a ordenarse. La venta del terreno. El documento que Anselmo insistió en firmar. La cláusula que Mateo apenas entendió en aquel momento. La condición de que la casa no podía ser vendida, hipotecada ni transferida sin su consentimiento directo. Y algo más. Algo que el notario había mencionado con una palabra que seguía golpeándole la cabeza. Testamentaria. ¿Le había dejado algo don Anselmo? ¿Por qué nunca se lo dijeron? ¿Por qué justo ahora aparecían esos documentos? La respuesta empezó a insinuarse el sábado por la noche, cuando Mateo escuchó voces en el despacho. No espiaba. Iba a buscar una caja de medicinas para su presión. Pero la puerta estaba entreabierta y la voz de Isabel llegó clara. Necesito que esto quede cerrado antes del lunes. Luego habló Leonardo. Si Mateo firma la cesión, no habrá problema. Con eso podemos usar la casa como garantía para la operación. Andrés añadió. Papá no va a entender nada. Le dices que es un trámite fiscal y ya está. Clara rió suavemente. O dile que si no firma, estás decepcionada. Eso siempre funciona. Mateo se apoyó contra la pared. Durante un instante no pudo respirar. No era solo desprecio. No era solo cansancio matrimonial. No era solo una familia ingrata. Estaban planeando usarlo. Otra vez. Y quizá por última vez. Retrocedió sin hacer ruido. Subió a su habitación, se sentó en el borde de la cama y miró la pared durante casi una hora. Isabel entró más tarde. ¿Qué haces despierto? Nada. Mañana hablaremos de unos papeles. Necesito que firmes sin montar dramas. Mateo la miró. ¿Qué papeles? Cosas de la empresa. Yo no soy parte de la empresa, según tú. Isabel entrecerró los ojos. No empieces con resentimientos de hombre herido. Mateo no respondió. Ella lo observó con fastidio. A veces me pregunto cómo soporté tantos años esta actitud tuya. Él casi sonrió. No de alegría, sino de incredulidad. ¿Su actitud? Isabel se cambió de ropa y se acostó dándole la espalda. Mateo permaneció despierto hasta el amanecer. El domingo fue una representación cuidadosamente montada. Isabel preparó una comida familiar, algo que ya casi nunca hacía. Invitó a Andrés y Clara, aunque ambos tenían sus propios apartamentos y solo aparecían cuando había algún asunto económico o cuando su madre los convocaba. Mateo supo desde el primer momento que aquella comida no era familiar. Era una emboscada. Isabel estaba amable, demasiado amable. Le sirvió vino, le preguntó si se sentía bien, incluso comentó que el jardín necesitaba las manos de Mateo porque ningún jardinero lo dejaba tan bonito. Tu padre siempre ha sido bueno para esas cosas, dijo a los hijos. Aquellas cosas. Mateo bebió agua. Después del postre, Andrés colocó una carpeta sobre la mesa. Papá, necesitamos revisar esto contigo. Mateo miró la carpeta. ¿Ahora? Sí, respondió Isabel. No tomará mucho.
Clara se inclinó hacia él con una sonrisa ensayada. Es para proteger el patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Otra expresión hermosa para esconder una trampa. Mateo abrió la carpeta. Había documentos de cesión, autorizaciones, poderes. No entendió cada término legal, pero entendió lo suficiente. Querían que renunciara a cualquier derecho, reclamación o intervención sobre la vivienda y otros bienes relacionados con la empresa. Le estaban pidiendo que firmara su propia desaparición. No, dijo. Fue una palabra pequeña. Pero en aquella casa sonó como un trueno. Isabel dejó de sonreír. ¿Perdón? He dicho que no. Andrés frunció el ceño. Papá, no estás entendiendo. Tal vez entiendo por primera vez. Clara soltó un suspiro. Por favor, no hagas esto emocional. Mateo cerró la carpeta. No voy a firmar. Isabel se levantó lentamente. Su rostro perdió toda máscara de cordialidad. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿vas a ponerte difícil? Mateo también se levantó. Después de todo lo que he callado, sí. La frase pareció golpearla más de lo que esperaba. Durante un segundo, Isabel no supo responder. Luego su expresión se volvió dura, casi cruel. Muy bien. Entonces dejemos de fingir. Ahí empezó la discusión que terminaría horas más tarde con Mateo expulsado al garaje. Isabel lo acusó de egoísta, de inútil, de ingrato. Dijo que él nunca había comprendido el nivel de vida que ella le había dado. Que sin ella habría seguido siendo un carpintero de barrio. Que sus hijos merecían estabilidad y no un padre caprichoso jugando a tener dignidad a última hora. Mateo escuchó de pie, con el rostro pálido. Andrés intervino para hablar de responsabilidad. Clara habló de madurez. Leonardo, que llegó poco después con la excusa de traer unos documentos olvidados, se quedó en la sala con una serenidad ofensiva, como si aquel drama familiar también fuera parte de su plan de negocios. Mateo, dijo Leonardo finalmente, nadie quiere quitarle nada. Solo necesitamos ordenar las cosas. Mateo lo miró. ¿Desde cuándo usted opina en mi casa? Isabel dio un golpe sobre la mesa. No le hables así. Y en ese grito, Mateo entendió algo con una claridad dolorosa. Isabel no estaba defendiendo a un consultor. Estaba defendiendo al hombre que ya había elegido para reemplazarlo. No necesitó pruebas. No necesitó confesiones. La forma en que ella se colocó delante de Leonardo, el temblor de furia en su voz, la mirada incómoda de Andrés y el silencio de Clara lo dijeron todo. Mateo sintió náuseas. No por celos. No exactamente. Sino porque comprendió que la traición llevaba tiempo viviendo bajo su techo, comiendo en su mesa, respirando su aire. La discusión se prolongó hasta la cena. Leonardo se marchó antes, no sin dedicarle a Isabel una mirada que Mateo guardó en silencio. Los hijos se quedaron. Nadie tocó apenas la comida. Entonces Mateo dijo, con una calma que no sabía de dónde venía. Mañana vendrá un notario. Isabel se quedó inmóvil. ¿Qué has dicho? Un notario. A las 8. Andrés levantó la cabeza. ¿Para qué? Mateo dobló la servilleta con cuidado. Para hablar de unos documentos antiguos. La mirada de Isabel cambió. Fue apenas un destello, pero Mateo lo vio. Miedo. No sorpresa. Miedo. ¿Qué documentos? Preguntó ella. No lo sé todavía. Mentía. Isabel lo estudió durante varios segundos. Luego sonrió, pero su sonrisa ya no era segura. No sé qué crees que estás haciendo, Mateo. Yo tampoco lo sabía hasta hace poco.
Clara dejó el teléfono sobre la mesa. Papá, está siendo raro. Mateo la miró con tristeza. No, hija. Estoy despertando. Fue entonces cuando Isabel, humillada por no controlar la situación, decidió recuperar el poder de la única manera que conocía, aplastándolo. Se levantó despacio, apoyó ambas manos sobre la mesa y pronunció la frase que abriría esta historia. Esta noche vas a dormir en el garaje. Y Mateo, en vez de suplicar, en vez de discutir, en vez de intentar convencer a quienes ya habían decidido no verlo, tomó una manta y bajó las escaleras. Ahora estaba allí, sentado en el viejo sofá, con el frío subiéndole por los pies y la casa en silencio sobre su cabeza. A medianoche, la puerta del garaje se abrió apenas. Mateo levantó la mirada. Era Clara. Por un instante, su corazón se movió con una esperanza triste. Ella llevaba una bata cara, el cabello recogido y el móvil en la mano. Miró alrededor con incomodidad, como si temiera tocar algo sucio. Papá. Clara. Ella no entró del todo. Mamá dice que mañana no hagas el ridículo. Mateo sintió que algo se hundía dentro de él. ¿Eso viniste a decirme? Clara bajó la vista un segundo. Solo, no compliques las cosas. Todos estamos cansados. Yo también. Ella tragó saliva, pero se recompuso rápido. Entonces firma lo que haya que firmar y ya. Mamá sabe lo que hace. Mateo la miró largamente. La luz fluorescente dibujaba sombras duras en el rostro de su hija. Buscó en ella a la niña que le pedía cajitas de madera para guardar secretos. No la encontró. O quizá estaba allí, enterrada bajo demasiadas capas de ambición, miedo y lealtad mal puesta. ¿Tú sabes lo que están intentando hacer? Preguntó. Clara se tensó. Estamos intentando salvar lo que mamá construyó. Mateo asintió despacio. Entiendo. No lo digas así. ¿Así cómo? Como si fueras la víctima. Mateo bajó la mirada hacia sus manos. No sé qué soy, Clara. Pero sé que soy tu padre. Ella apretó los labios. Durante un segundo pareció querer decir algo distinto. Algo más humano. Pero el teléfono vibró en su mano y la expresión se le cerró. Buenas noches. La puerta volvió a cerrarse. Mateo se quedó solo. Más tarde oyó pasos. Esta vez no se abrió la puerta. Alguien permaneció del otro lado. Tal vez Andrés. Tal vez Isabel. La sombra se filtró bajo la rendija durante unos segundos y luego desapareció. Mateo se acostó en el sofá. La manta era demasiado fina. El frío del garaje le mordía los huesos, pero no se levantó. No iría a pedir otra manta. No tocaría la puerta. No rogaría. Miró hacia el banco de carpintería cubierto por la lona. Se puso de pie con lentitud y la retiró. El banco apareció lleno de polvo, pero firme. Sobre él aún estaban algunas herramientas viejas de su padre, un cepillo de madera, una escuadra metálica, un formón con el mango desgastado. Mateo pasó los dedos por ellas como quien toca una reliquia. Entonces encontró algo que no recordaba haber dejado allí, una pequeña caja de nogal. La abrió. Dentro estaba el dibujo de Clara. Para papá, el mejor constructor del mundo. El papel estaba amarillento. Las letras infantiles temblaban en la hoja. Mateo lo sostuvo con ambas manos y entonces sí, por primera vez en toda la noche, lloró. No lloró fuerte. No se quebró con grandes sollozos. Lloró en silencio, como había vivido tantos años. Las lágrimas bajaron por su rostro sin pedir permiso, cayendo sobre aquel dibujo que parecía venir de otra vida. Yo sí estuve aquí, susurró.
La casa permaneció muda. Afuera. El viento movía las ramas de los cipreses. En la urbanización todo parecía tranquilo. Nadie habría imaginado que dentro de aquella vivienda elegante, un hombre dormía en el garaje por orden de su esposa, mientras en algún despacho de Madrid un notario preparaba los documentos que cambiarían el destino de todos. Mateo guardó el dibujo en el bolsillo de su camisa. Luego se recostó otra vez. No durmió mucho. Cerraba los ojos y escuchaba frases del pasado. Solo confía en mí. Es temporal. Esto es de los dos. No confundas las cosas. Has ayudado. Eres un riesgo potencial. Cada frase era una tabla más en el ataúd de la vida que había aceptado como propia. Pero cerca de las 6 de la mañana, cuando el cielo aún era gris y el primer pájaro cantó sobre el tejado, Mateo dejó de sentirse muerto. Se incorporó lentamente. Le dolía la espalda. Tenía las manos frías. La ropa arrugada. Pero sus ojos estaban distintos. No brillaban de rabia. Mateo no era un hombre vengativo. Brillaban de algo más sereno y más peligroso para quienes lo habían subestimado. Claridad. Subió la puerta del garaje apenas lo suficiente para dejar entrar aire. El amanecer comenzaba a teñir de plata los jardines. La casa se veía hermosa desde fuera. Perfecta. Imponente. Como Isabel quería que todo pareciera. Mateo salió al camino de entrada y respiró hondo. Por primera vez en años, no se preguntó qué debía hacer para que Isabel no se enfadara. Se preguntó qué debía hacer para no volver a traicionarse a sí mismo. A las 7:58, Isabel bajó las escaleras vestida impecablemente, con un traje color marfil y el cabello perfectamente peinado. Andrés apareció detrás de ella, hablando por teléfono. Clara llegó unos minutos después, seria, con gafas oscuras pese a que el sol apenas salía. Ninguno esperaba encontrar a Mateo afuera, de pie junto al garaje, con la manta doblada sobre el brazo. Isabel lo miró con desprecio. Espero que esta pequeña teatralidad haya terminado. Mateo no respondió. Entra, dúchate y compórtate, ordenó ella. Cuando llegue ese notario, hablaré yo. Mateo levantó la vista. No. Isabel parpadeó. ¿Qué? Si el notario viene por mí, hablaré yo. Andrés dio un paso adelante. Papá, no empieces. Mateo miró a su hijo. No he empezado nada, Andrés. Clara cruzó los brazos. Entonces no lo empeores. Isabel soltó una risa baja. Mírate, Mateo. Dormiste una noche en el garaje y ahora crees que eres otro hombre. Él la miró con una calma que la incomodó. No. Soy el mismo. Ese fue el problema. Antes de que Isabel pudiera responder, se escuchó el sonido de un motor acercándose. Los cuatro giraron la cabeza. Una camioneta negra, elegante, de cristales oscuros, dobló lentamente por la calle y se detuvo frente a la casa. El aire pareció quedar suspendido. La puerta del conductor se abrió. Bajó un hombre de unos 50 años, traje oscuro, maletín de cuero, expresión seria. Luego abrió la puerta trasera y sacó una carpeta marrón con un sello notarial. Caminó hacia ellos con pasos firmes. Isabel palideció apenas. Mateo lo supo entonces. Ella tenía aquella carpeta. El hombre se detuvo frente al portón. Buenos días, dijo. Don Mateo Alcázar. Mateo dio un paso adelante. Soy yo. El notario inclinó la cabeza con respeto. Mi nombre es Esteban Luján. Vengo en representación de la Notaría Luján y Asociados, como sucesora del protocolo del difunto notario Rivas.
Traigo una notificación formal relacionada con la propiedad de este inmueble y con la última voluntad de don Anselmo Rivas. Isabel apretó los dedos sobre su bolso. Debe haber un error, intervino de inmediato. La propietaria de esta casa soy yo. El notario la miró con cortesía profesional. Señora, precisamente por eso estoy aquí. Mateo sintió que el dibujo de Clara, guardado en su bolsillo, rozaba su pecho como un pequeño corazón de papel. El notario abrió la carpeta. Y en ese instante, mientras el sol terminaba de levantarse sobre el tejado, Isabel comprendió que la noche anterior quizá no había enviado a dormir al garaje a un hombre vencido. Quizá había despertado al único hombre que podía quitarle todo aquello que creía tener asegurado. El notario sostuvo la carpeta abierta con una calma que contrastaba con el rostro endurecido de Isabel. Durante unos segundos nadie habló. El amanecer seguía extendiéndose sobre los tejados de la urbanización, iluminando lentamente el jardín delantero, las ventanas impecables, la fachada blanca de aquella casa que durante tantos años había sido presentada como el trofeo personal de Isabel. Mateo permanecía de pie junto al garaje, con la manta doblada sobre el brazo. Su camisa estaba arrugada, el cabello despeinado, los ojos cansados por la noche sin dormir. A simple vista, cualquiera habría dicho que era el hombre más débil de aquella escena. Pero por primera vez en muchos años, no se sentía débil. Se sentía despierto. Repito, dijo Isabel, recuperando la voz, debe haber un error. Esta propiedad está inscrita a mi nombre desde hace años. Tengo las escrituras, los pagos, los registros y todos los documentos fiscales. El notario Esteban Luján asintió con educación. No lo pongo en duda, señora. Pero la inscripción registral no siempre agota la realidad jurídica de una propiedad, especialmente cuando existen cargas, reservas de dominio, cláusulas condicionadas o disposiciones testamentarias vinculadas al origen del inmueble. Andrés frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El notario lo miró apenas. Significa que conviene escuchar antes de afirmar. Isabel apretó la mandíbula. Mateo bajó la mirada hacia la carpeta. Vio sellos antiguos, firmas, papeles de color ligeramente amarillento protegidos en fundas transparentes. Reconoció uno de ellos. No por el texto, sino por la fecha. 23 años atrás. El día en que don Anselmo Rivas lo llevó a una pequeña notaría del centro y le pidió que firmara unos documentos para que nadie confundiera la gratitud con debilidad. Mateo, entonces, no había entendido. Ahora empezaba a hacerlo. Don Mateo, dijo el notario, ¿podemos pasar? Isabel se adelantó. Por supuesto. Entren. Pero esto se va a aclarar ahora mismo. Mateo miró la puerta principal. Durante una fracción de segundo pensó en aquella noche en el garaje, en el frío, en la humillación, en las palabras de su hija. Luego caminó hacia la entrada sin pedir permiso. Isabel lo vio pasar. Ese simple gesto la enfureció más que un grito. Entraron al salón principal. Todo estaba exactamente como la noche anterior, la mesa con restos de la cena, una copa sin terminar, la carpeta de documentos que Andrés había intentado que Mateo firmara, el pan casero ya duro en el centro de la mesa. El notario se detuvo al ver aquellos papeles. Veo que había una reunión pendiente. Nadie respondió. Mateo dejó la manta sobre una silla. Isabel se quedó de pie, negándose a sentarse, como si sentarse significara conceder autoridad a alguien más. Andrés revisaba nerviosamente su teléfono. Clara, en silencio, observaba a su padre con una expresión distinta, quizá por primera vez insegura. El notario colocó la carpeta sobre la mesa. Muy bien. Procederé a leer la notificación formal. Isabel levantó una mano. Antes de que lea nada,
Quiero que conste que cualquier documento antiguo relacionado con esta casa debió haberse comunicado hace años. Si no se hizo, seguramente carece de validez. Esteban Luján la miró con paciencia. Señora, soy notario. No acostumbro a presentarme en domicilios a las 8 de la mañana con documentos inválidos. El silencio fue breve, pero contundente. Mateo sintió que algo, muy dentro, casi sonreía. El notario extrajo la primera hoja. Con fecha 14 de mayo de hace 23 años, don Anselmo Rivas, propietario original del terreno y de la vivienda antigua ubicada en esta dirección, firmó una escritura privada posteriormente elevada a pública en la que transfería el uso vitalicio y preferente del inmueble a don Mateo Alcázar. Como reconocimiento por servicios prestados, asistencia personal durante enfermedad y restauración integral de la finca. Isabel soltó una carcajada seca. ¿Uso vitalicio? ¡Qué absurdo! Eso no lo convierte en propietario. Permítame continuar, dijo el notario. En dicha escritura se estableció que, aunque por motivos fiscales y de financiación la titularidad administrativa pudiera quedar inscrita bajo sociedad o cónyuge, ninguna venta, hipoteca, cesión, aval, división patrimonial o modificación de dominio efectivo sería válida sin el consentimiento expreso, escrito y presencial de don Mateo Alcázar. Andrés dejó el teléfono sobre la mesa. Clara abrió ligeramente la boca. Isabel palideció, pero enseguida se recompuso. Eso es imposible. Mi abogado habría visto esa carga. La vio, respondió el notario. La frase cayó como una piedra. Mateo giró lentamente hacia Isabel. ¿La vio? El notario sacó otra hoja. Consta una consulta realizada hace 2 semanas por el despacho jurídico asociado a la empresa Alcázar Diseño Integral, solicitando copia simple del protocolo Rivas. Al detectarse intento de modificación patrimonial sobre el inmueble, se activó la cláusula de notificación obligatoria al beneficiario principal. Mateo miró a su esposa. Isabel no lo miró a él. Andrés se puso de pie. Mamá, ¿tú sabías esto? No sabía nada relevante, respondió ella demasiado rápido. Solo era una revisión legal rutinaria. El notario no cambió el tono. Además, existe una disposición testamentaria complementaria. Isabel cerró los ojos un instante. Ahí estaba el miedo. Mateo lo vio con claridad. No era miedo a un error. Era miedo a una verdad que ella había intentado adelantar, ocultar o neutralizar antes de que llegara a sus manos. Léala, dijo Mateo. Su voz sonó baja, pero firme. El notario tomó otra hoja. Don Anselmo Rivas dejó establecido que, en caso de fallecimiento, y una vez cumplidos ciertos plazos legales vinculados a antiguos litigios familiares ya prescritos, se transferiría a don Mateo Alcázar la plena propiedad del inmueble, incluyendo terreno, construcción principal, anexos, derechos de explotación y cualquier mejora incorporada, siempre que don Mateo hubiera mantenido residencia continuada en la vivienda o vínculo familiar directo con ella. Isabel se llevó una mano al pecho. No. Fue una palabra pequeña, casi un susurro. El notario continuó. Dado que los plazos legales han vencido y que se ha detectado un intento de usar la casa como garantía en una operación empresarial sin consentimiento del beneficiario, procedemos a notificar que don Mateo Alcázar puede solicitar desde este momento la inscripción definitiva de la propiedad a su nombre. Durante unos segundos no existió sonido alguno. Ni el reloj. Ni la respiración. Ni el tráfico lejano. Mateo miraba la mesa como si el mundo se hubiera vuelto demasiado grande para caber en sus ojos. La casa. La casa por la que había trabajado, callado, cedido. La casa de la que lo habían expulsado la noche anterior. La casa que Isabel llamaba mía con la seguridad de quien cree haber borrado todos los rastros del pasado.
no era suya. O, al menos, ya no podía usarla contra él. Isabel se apoyó en el respaldo de una silla. Esto es una maniobra, dijo. Una manipulación. Mateo, ¿qué has hecho? Mateo levantó la mirada. Dormir en el garaje. Clara bajó los ojos. Andrés pasó una mano por su cabello, visiblemente alterado. Mamá, explícame qué está pasando. Porque Leonardo nos dijo que la casa podía usarse como garantía para la expansión. Dijiste que papá firmaría y que no habría obstáculos. El nombre de Leonardo hizo que el aire cambiara. El notario observó a Andrés. ¿Leonardo Sáenz? Isabel se tensó. No tiene nada que ver. Curiosamente, dijo Esteban Luján, ese nombre aparece en otra documentación adjunta. La operación que intentaban garantizar con esta vivienda estaba vinculada a una sociedad de reciente creación llamada Sáenz Capital Gestión. La empresa pretendía absorber activos de Alcázar Diseño Integral a cambio de financiación externa. Mateo no entendía todos los detalles, pero sí entendió lo esencial. Leonardo no solo estaba en la vida de Isabel. Estaba en el negocio. En la casa. En los papeles. En todo. Andrés miró a su madre con creciente horror. ¿Ibas a meter la casa en una operación de Leonardo? Era una oportunidad, respondió ella. Una oportunidad para todos. ¿Para todos? Preguntó Clara, por primera vez con voz temblorosa. ¿O para ti y para él? Isabel giró hacia su hija. Cuida lo que dices. Pero Clara no retrocedió. Mateo la miró. En su rostro vio algo que no había visto la noche anterior, una grieta. Pequeña, insuficiente todavía, pero real. El notario sacó un último grupo de documentos. Hay más. Don Mateo, debo informarle también que don Anselmo Rivas constituyó a su favor una cuenta fiduciaria con rendimientos acumulados derivados de antiguos alquileres y derechos de explotación de parcelas colindantes. Por diversas disputas hereditarias de la familia Rivas, esos fondos permanecieron bloqueados hasta hace 6 meses. Una vez resueltos los litigios, usted fue declarado beneficiario único. Mateo se quedó inmóvil. ¿Fondos? Sí, señor. Una cantidad considerable. Isabel se dejó caer en una silla. Por primera vez en años, parecía vieja. No por las arrugas, sino por el derrumbe de su soberbia. Andrés tragó saliva. ¿Cuánto? El notario lo miró con severidad. Esa información corresponde únicamente a don Mateo. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no por codicia. El dinero, la propiedad, los documentos, todo eso era importante, sí. Pero no era lo que más lo impactaba. Lo que lo golpeaba era otra cosa. Durante años le habían dicho que no era nadie. Que no tenía nada. Que vivía gracias a Isabel. Que había ayudado, apenas ayudado. Que debía agradecer techo, comida, sitio en la mesa. Y mientras ellos repetían esa mentira, la verdad había estado esperando en silencio. Como él. Isabel se inclinó hacia adelante. Su tono cambió. Ya no era duro. Era suave, casi dulce. Mateo, escúchame. Esto nos tomó por sorpresa a todos. No podemos permitir que un papel antiguo destruya nuestra familia. Mateo la observó. Aquel tono. Lo conocía bien. Era el mismo que usaba cuando necesitaba convencer a un cliente difícil. El mismo que había usado años atrás para que él firmara documentos sin leer. El mismo que envolvía la manipulación en terciopelo. ¿Nuestra familia? Preguntó él. Sí, dijo ella, levantándose despacio. Nuestra familia.
Hemos pasado por momentos difíciles, lo sé. Anoche me excedí. Estaba nerviosa. La presión del negocio, los bancos, la operación, tú no entiendes todo lo que llevo encima. Mateo escuchó en silencio. Isabel dio un paso hacia él. Pero somos esposos. Tenemos hijos. Hemos construido una vida. No vas a echarlo todo por la borda por una discusión. Mateo sintió el dibujo de Clara en el bolsillo. Me mandaste a dormir al garaje. Isabel respiró hondo. Fue un error. No, dijo Mateo. Fue una costumbre que por fin se vio completa. La frase la dejó sin respuesta. Clara se cubrió la boca con una mano. Andrés miró hacia la ventana. Mateo continuó, sin elevar la voz. No fue solo el garaje. Fue cada cena en la que te burlaste de mí. Cada documento que me pediste firmar sin explicar. Cada vez que les enseñaste a mis hijos a mirarme como si yo fuera menos. Cada vez que dijiste que esta casa era tuya mientras yo arreglaba sus grietas. Cada vez que llamaste ayuda a mi vida entera. Isabel empezó a llorar. Pero Mateo ya conocía esas lágrimas. No eran las lágrimas del arrepentimiento. Eran las lágrimas de quien descubre que ha perdido el control. Papá, murmuró Clara. Mateo la miró. Ella no supo qué decir. Tenía los ojos llenos de vergüenza. Andrés, en cambio, habló con la rigidez de quien aún intenta salvar algo de su orgullo. Papá, tenemos que pensar con calma. La empresa depende de esta operación. Hay empleados, contratos, compromisos. No puedes tomar una decisión emocional. Mateo sonrió apenas. Fue una sonrisa triste. Durante años me pidieron que no fuera emocional cuando me quitaban lugar en mi propia vida. Ahora me piden que no sea emocional porque recuperé uno. Andrés bajó la mirada. El notario intervino. Don Mateo, legalmente no está obligado a firmar ninguna cesión ni garantía. También puede solicitar medidas preventivas para impedir cualquier operación sobre el inmueble o activos vinculados hasta que se revise la documentación completa. Isabel giró hacia él. Usted está destruyendo una familia. Esteban Luján cerró la carpeta con calma. No, señora. Solo estoy leyendo lo que otros firmaron y ustedes intentaron ignorar. La puerta principal se abrió sin aviso. Leonardo Sáenz entró como si la casa también le perteneciera. Isabel, tenemos que hablar del banco antes de que. Se detuvo al ver al notario, a Mateo de pie y a los hijos pálidos. El silencio lo delató antes que cualquier documento. ¿Qué está pasando?, preguntó. Mateo giró hacia él. Eso mismo estaba por preguntar. Leonardo intentó sonreír. Mateo, veo que hay una reunión familiar. Quizá vuelva más tarde. No, dijo el notario. De hecho, su presencia puede resultar útil. Isabel se levantó de golpe. Esteban, no. El notario la miró. Señora, yo no soy Esteban para usted. Leonardo entrecerró los ojos. ¿Quién es este hombre? El notario, respondió Mateo. El que trajo los papeles que no querían que yo viera. Leonardo miró a Isabel. Esa mirada fue rápida, pero suficiente para confirmar demasiado. Había reproche, cálculo, miedo. Andrés lo vio. Clara también. Mateo también. Isabel, dijo Andrés con la voz rota, dime que no ibas a transferir parte de la empresa a este hombre. Isabel no respondió. Leonardo se acomodó la chaqueta. La operación era perfectamente legal. Su madre buscaba proteger el crecimiento de la compañía. ¿A cambio de qué?, preguntó Mateo.
Leonardo lo miró con una condescendencia que ya no podía permitirse. Con todo respeto, Mateo, estas son cuestiones empresariales complejas. Mateo dio un paso hacia él. No fue amenazante. No levantó la mano. No gritó. Pero algo en su presencia hizo que Leonardo retrocediera apenas. Con todo respeto, repitió Mateo, acaba de entrar en mi casa. Leonardo se quedó helado. Isabel cerró los ojos. La frase llenó el salón como una sentencia. Mi casa. Durante años, Mateo nunca la había pronunciado así. No con posesión. No con fuerza. No con esa serenidad de quien no necesita demostrar nada porque la verdad está de su lado. El notario abrió otra carpeta menor. Señor Sáenz, dado que su nombre aparece asociado a una operación que pretendía utilizar este inmueble como garantía sin consentimiento válido del beneficiario principal, recomiendo que cualquier comunicación posterior se haga mediante abogados. Leonardo perdió el color. Esto es ridículo. Mateo lo miró. No tanto como dormir en el garaje de tu propia casa porque alguien creyó que ya no valías nada. Nadie respondió. Leonardo tomó aire, miró a Isabel con dureza y luego se dirigió a la puerta. Arregla esto, le dijo en voz baja. Pero todos lo escucharon. Isabel no era una reina para él. Era una pieza. Una pieza que acababa de fallar. Cuando Leonardo salió, algo terminó de romperse en la cara de Isabel. No fue amor. Quizá nunca lo hubo. Fue la certeza de que incluso su traición la había traicionado. Clara se sentó lentamente. Mamá, ¿todo esto era por él? No entiendes nada, dijo Isabel, ya sin fuerza. Creo que empiezo a entender, respondió Clara, con lágrimas en los ojos. Y no me gusta lo que veo. Andrés tomó la carpeta de la noche anterior, la abrió con manos temblorosas y empezó a leer los documentos que había querido que su padre firmara. Esta vez los leía de verdad. Cada página le quitaba un poco más de seguridad. Esto lo dejaba fuera de todo, murmuró. Mateo no dijo nada. Papá, Andrés levantó la vista. Yo no sabía que era así. Mateo sostuvo su mirada. No quisiste saber. La frase fue limpia. Sin odio. Por eso dolió más. Andrés apretó los labios. Lo siento. Mateo cerró los ojos un instante. Había soñado muchas veces con escuchar esas palabras. Pero cuando llegaron, no lo curaron de golpe. Ninguna disculpa borra años en un segundo. Sin embargo, algo en él se ablandó apenas. No por Andrés. Por sí mismo. Porque no quería convertirse en una piedra. Clara se acercó despacio. Papá, anoche bajé al garaje y fui cruel. Mateo la miró. Ella lloraba ahora sin elegancia, sin control, como cuando era niña. Yo repetí cosas de mamá. Cosas que ni siquiera pensé. Me acostumbré a verte callar y creí que eso significaba que no dolía. Perdóname. Mateo tragó saliva. Sacó del bolsillo el dibujo viejo y lo dejó sobre la mesa. Clara lo reconoció de inmediato. Se llevó ambas manos a la boca. Lo guardaste. Siempre. Ella rompió a llorar. Isabel observó la escena con una mezcla de rabia y desesperación. Incluso en ese momento, parecía ofenderle que el dolor de otros ocupara el centro. ¡Qué conmovedor!, dijo con amargura. Ahora todos descubren que Mateo es un santo y yo soy el monstruo. Mateo giró hacia ella. No eres un monstruo, Isabel. Ella parpadeó, sorprendida. Eres una mujer que confundió ambición con valor. Control con amor. Éxito con dignidad.
Y durante años yo te dejé hacerlo porque creí que callar era cuidar la paz. Se acercó a la mesa y apoyó una mano sobre la carpeta. Pero esa paz no era paz. Era miedo. Isabel tembló de ira. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Echarme? ¿Dejar a tus hijos sin nada? ¿Destruir la empresa? Mateo respiró hondo. Todos esperaban su respuesta. El hombre que había dormido en el garaje tenía ahora poder suficiente para vengarse. Podía expulsarla de inmediato. Podía bloquear la empresa. Podía denunciar, reclamar, exhibir. Podía hacer que Isabel sintiera en carne propia la humillación que él había soportado. Pero Mateo no quería convertirse en Isabel. No voy a destruir nada hoy, dijo. Isabel lo miró con desconfianza. Voy a revisar todo con mi propio abogado. Voy a impedir que esta casa se use como garantía. Voy a separar lo que me pertenece de lo que intentaron quitarme. Y voy a pedir el divorcio. La palabra cayó con una calma irreversible. Isabel se quedó inmóvil. No puedes hablar en serio. Nunca hablé más en serio. Mateo, por favor. Fue la primera vez en mucho tiempo que ella dijo por favor. Pero llegó tarde. Él la miró con tristeza, no con crueldad. Anoche, cuando cerraste la puerta del garaje, cerraste también la última puerta que yo mantenía abierta para ti. Isabel se cubrió el rostro. Tal vez lloraba. Tal vez pensaba. Tal vez calculaba su siguiente movimiento. El notario recogió los documentos y entregó a Mateo una copia formal. Don Mateo, mi recomendación es que no firme nada sin asesoría independiente. También debería cambiar las claves de acceso a la documentación patrimonial y solicitar una nota preventiva en el registro. Mateo asintió. Lo haré. Andrés se acercó. ¿Puedo ayudarte con eso? Mateo lo miró durante varios segundos. No hoy. Andrés aceptó el golpe. Entiendo. Clara, aún llorando, tomó el dibujo con cuidado. ¿Puedo quedarme con una copia? Mateo, por primera vez aquella mañana, sonrió con ternura. El original se queda conmigo. Pero puedes hacer una copia. Ella asintió, avergonzada y agradecida al mismo tiempo. Isabel se levantó bruscamente. No voy a permitir que me saques de mi casa. Mateo la miró sin odio. No te sacaré hoy. No te mandaré al garaje. No haré contigo lo que hiciste conmigo. Tendrás tiempo para buscar dónde vivir, con condiciones legales claras. Pero esta casa ya no será un arma contra mí. Aquello la desarmó más que cualquier venganza. Porque la dignidad de Mateo la dejaba sin excusa. Durante las semanas siguientes, la vida de los Alcázar se deshizo pieza por pieza. No con escándalos públicos, sino con documentos, firmas, silencios y verdades. Mateo contrató a una abogada recomendada por el notario, una mujer serena llamada Julia Campos, que revisó cada papel con una precisión implacable. Descubrió que Isabel y Leonardo habían preparado una operación arriesgada, usar la casa como aval, transferir activos de la empresa a una sociedad nueva y dejar a Mateo sin posibilidad de reclamar nada si el proyecto fracasaba. También descubrió correos, mensajes, borradores, frases que dolían más que los contratos. Mateo firmará si lo presionamos emocionalmente. No entiende la magnitud de la operación. Después del traspaso, podemos negociar su salida definitiva. Isabel, asegúrate de que los hijos apoyen la versión de que él es inestable. Mateo leyó esas líneas una tarde en el despacho de Julia. No lloró. Solo cerró los ojos. ¿Quiere que paremos?, preguntó la abogada. No, respondió él. Siga. La verdad, cuando llega tarde,
duele 2 veces, por lo que revela y por todo el tiempo que uno vivió sin verla. El divorcio fue inevitable. Isabel intentó primero negociar desde la arrogancia. Luego desde la victimización. Después desde la furia. Acusó a Mateo de ingratitud, de manipulación, de querer destruir a sus hijos. Pero las pruebas eran demasiadas. La casa pasó legalmente a nombre de Mateo. La cuenta fiduciaria le dio independencia económica. Y la empresa, sometida a auditoría, reveló movimientos irregulares vinculados a Leonardo. Leonardo desapareció antes de que terminara el mes. No hubo despedidas románticas, ni promesas, ni sacrificios. Solo un mensaje breve a Isabel. Necesito protegerme. No me contactes por ahora. Isabel leyó ese mensaje 3 veces en la cocina, sentada frente a una taza de café frío. Mateo la vio desde la puerta, pero no dijo nada. Por primera vez, ella parecía comprender la clase de vacío que había sembrado. Andrés fue quien más tardó en acercarse. La vergüenza lo volvía torpe. Durante años había imitado la dureza de su madre porque la confundía con inteligencia. Ahora, cada conversación con su padre le recordaba la cobardía de no haber preguntado, de no haber defendido, de haber participado en documentos que apenas entendía porque le convenía no entender. Una tarde fue a verlo al garaje. Mateo estaba allí, limpiando el viejo banco de carpintería. Papá. Andrés. El joven miró las herramientas. No sabía que aún guardabas esto. Hay cosas que uno guarda aunque otros las consideren inútiles. Andrés asintió con dolor. Yo fui una de esas personas, ¿verdad? De las que te consideraron inútil. Mateo no respondió enseguida. Fuiste mi hijo. Y eso me dolió más. Andrés bajó la cabeza. No sé cómo reparar lo que hice. Mateo pasó un trapo sobre el formón viejo. Empieza por no llamarlo error si fue una elección. Andrés recibió la frase en silencio. Fue una elección, admitió. Elegí mirar hacia otro lado. Mateo lo miró entonces. Eso ya es un comienzo. No se abrazaron ese día. Todavía no. Pero Andrés volvió la semana siguiente. Y la otra. Al principio hablaban de trámites. Luego de la empresa. Más tarde, de recuerdos. La reconciliación no llegó como una escena perfecta, sino como llegan las cosas verdaderas, lenta, incómoda, llena de pausas. Clara fue distinta. Ella se quebró antes. Una noche apareció en la casa cuando Isabel ya se había mudado temporalmente a un apartamento de lujo que pronto descubrió que no podía sostener sin la estructura financiera que creía dominar. Clara encontró a Mateo en la cocina preparando sopa. ¿Puedo quedarme a cenar?, preguntó. Mateo la miró. Claro. Cenaron en silencio unos minutos. Luego Clara sacó de su bolso una caja pequeña. Era de madera, antigua, con una bisagra reparada. Me la hiciste cuando tenía 8 años, dijo. La encontré en mi apartamento. Mateo la reconoció. La había fabricado con restos de nogal y un pequeño cierre dorado. Para tus secretos. Clara sonrió entre lágrimas. Guardé tonterías. Pulseras, notas, entradas de cine. Pero también encontré algo. Abrió la caja y sacó una fotografía. En ella aparecía Mateo joven, arrodillado junto a Clara niña, mostrándole cómo lijar una tabla. Ambos reían. No entiendo cómo pude olvidarme de este padre, susurró ella. Mateo tragó saliva. No lo olvidaste del todo. Solo lo tapaste. Clara lloró en silencio. Esa noche sí se abrazaron.
Mateo sintió en sus brazos a la niña que había perdido y a la mujer que intentaba encontrar el camino de regreso. No fue perdón completo. El perdón no es una lámpara que se enciende de golpe. Fue una pequeña luz. Y con eso bastaba por entonces. Isabel, en cambio, quedó atrapada en su propia caída. Al principio intentó conservar su círculo social. Se presentaba en comidas, hablaba de un proceso legal complejo, insinuaba que Mateo había sido influenciado por abogados oportunistas. Pero la verdad empezó a filtrarse. Los empleados sabían. Los bancos sabían. Leonardo había dejado rastros. Y en una ciudad donde todos sonríen mientras calculan, la desgracia ajena se convierte rápido en conversación de sobremesa. La mujer que durante años había humillado a su esposo por no tener visión ahora debía vender joyas para cubrir deudas personales. La mujer que decía que Mateo no entendía de negocios tuvo que aceptar que su empresa sobrevivía, en gran parte, porque él había sostenido durante décadas la parte real del trabajo, proveedores fieles, clientes antiguos, obreros que confiaban en su palabra. Muchos de ellos, al saber que Mateo volvía a participar, regresaron. No por Isabel. Por él. Don Mateo siempre pagaba a tiempo. Don Mateo nunca nos dejó tirados en una obra. Don Mateo daba la cara cuando algo salía mal. La reputación que Isabel creyó innecesaria resultó ser el cimiento más firme. Meses después, Mateo tomó una decisión inesperada. No quiso quedarse con la empresa entera. No quería dirigir un imperio ni sentarse en el trono vacío de Isabel. Propuso una división limpia, vender una parte, liquidar deudas, conservar un pequeño taller de diseño artesanal y restauración vinculado a la casa original de don Anselmo. ¿Un taller?, preguntó Julia, la abogada, sorprendida. Mateo sonrió. Sí. Muebles, restauración, piezas a medida. Algo honesto. Podría hacer mucho más con lo que tiene. Justamente por eso elijo hacer menos. El viejo garaje se transformó. Primero sacaron las cajas. Luego limpiaron las paredes, repararon el techo, instalaron luz cálida, estanterías, herramientas nuevas. Mateo conservó el banco de su padre en el centro, restaurado con cuidado. Sobre una pared colocó una fotografía de don Anselmo y, junto a ella, el dibujo de Clara enmarcado. Para papá, el mejor constructor del mundo. Cuando Clara lo vio, se quedó quieta. ¿Lo pusiste aquí? Aquí empezó todo, dijo Mateo. Aquí te mandaron a dormir. Él negó suavemente. Aquí desperté. La frase quedó suspendida entre ellos. Un año después, la casa de la calle Encinar número 17 ya no parecía un museo de apariencias. Mateo cambió las cortinas pesadas por telas claras. Quitó algunos muebles ostentosos que Isabel había comprado para impresionar a visitas que nunca fueron amigas. Abrió el comedor al jardín. Plantó lavanda, romero y un limonero pequeño. No necesitaba demostrar riqueza. Necesitaba respirar. Isabel firmó finalmente el divorcio una mañana lluviosa. Llegó al despacho de Julia vestida de negro, más delgada, con una elegancia todavía presente pero agotada. Mateo ya estaba allí. Llevaba una chaqueta sencilla, camisa azul y las manos tranquilas sobre la mesa. Durante la firma, Isabel evitó mirarlo. Solo al final, cuando la abogada salió unos minutos para hacer copias, se quedaron solos. ¿Eres feliz ahora?, preguntó ella. No sonó como un ataque. Sonó como una pregunta real. Mateo pensó antes de responder. Estoy en paz algunas mañanas. Eso ya es mucho. Isabel apretó los labios. Yo no supe quererte. Mateo la miró. Aquella fue quizá la primera frase honesta que ella le decía en muchos años.
No, respondió él. No supiste. A Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Me odias? Mateo negó con la cabeza. No. Pero ya no voy a salvarte de las consecuencias de lo que hiciste. Ella cerró los ojos. Supongo que eso es peor. No, dijo Mateo. Es justo. Firmaron. Y con aquella firma terminó un matrimonio que había muerto mucho antes, pero que por fin dejaba de ocupar espacio entre los vivos. El día que Isabel abandonó definitivamente la casa, Mateo no salió a verla partir. No por desprecio, sino porque entendió que algunas despedidas no necesitan testigos. Clara estuvo presente. Andrés también. Isabel miró por última vez el vestíbulo, las escaleras, el salón, el jardín. Durante años había creído que aquella casa era símbolo de su triunfo. Ahora se marchaba de ella con 2 maletas y una dignidad rota que quizá algún día podría reconstruir, si aprendía a mirar hacia adentro sin culpar a todos los demás. Antes de subir al coche, se volvió hacia sus hijos. Cuídenlo, dijo en voz baja. Clara no respondió. Andrés asintió apenas. Isabel se fue. Mateo la observó desde la ventana del taller. Vio el coche alejarse por la calle bordeada de cipreses y no sintió alegría. Tampoco tristeza profunda. Sintió una especie de silencio final, como cuando se apaga una máquina que llevaba años haciendo ruido. Esa tarde trabajó en una mesa de roble encargada por una pareja joven. Mientras lijaba la superficie, pensó en su padre. En don Anselmo. En el muchacho que llegó a Madrid con una maleta de tela. En el esposo que firmó por confianza. En el padre que cayó demasiado. En el hombre que durmió una noche en el garaje y despertó dueño de su vida. Clara llegó con café. Papá. Dime. Andrés y yo queremos organizar una comida el domingo. Sin presión. Solo, familia. Mateo dejó la lija. ¿Familia? Clara bajó la mirada. Si todavía podemos usar esa palabra. Mateo la observó con ternura cansada. Las palabras no se pierden. Se ensucian. Luego hay que ver si uno tiene paciencia para limpiarlas. ¿Y tú la tienes? Mateo miró el banco, las herramientas, la luz entrando por la ventana. Estoy aprendiendo a tenerla también conmigo. El domingo comieron en el jardín. No fue una escena perfecta. Andrés todavía hablaba con cautela. Clara se emocionaba demasiado rápido. Mateo a veces se quedaba en silencio, no por castigo, sino porque el alma necesita tiempo para confiar otra vez. Pero hubo pan casero. Esta vez lo hizo Clara, siguiendo una receta que encontró escrita con la letra de Mateo en un cuaderno antiguo. Salió un poco duro. Andrés bromeó con cuidado. Creo que podríamos usarlo como ladrillo. Clara le lanzó una servilleta. Mateo rió. Fue una risa breve, sorprendida, casi nueva. Los 2 hijos se quedaron mirándolo. No recordaban cuándo había sido la última vez que lo escucharon reír sin miedo. Al caer la tarde, Andrés ayudó a recoger la mesa. Clara lavó los platos. Mateo salió al jardín con una taza de café y se sentó bajo el limonero joven. El sol bajaba detrás de las casas. El aire olía a madera, pan y tierra húmeda. Clara salió y se sentó a su lado. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿De qué? De haber aguantado tanto. Mateo tardó en responder. A veces. Pero si me quedo viviendo en el arrepentimiento, Isabel sigue ocupando la casa aunque ya se haya ido. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Lo siento mucho, papá. Él miró al cielo. Ya lo sé. No, no lo digo para que me perdones rápido.
Lo digo porque voy a tener que repetirlo muchas veces, de muchas formas. Mateo le tomó la mano. Entonces empieza por no olvidarlo cuando vuelva a ser incómodo. Ella asintió. Dentro de la casa, Andrés los miraba desde la cocina. No se acercó. Entendió que aquel momento pertenecía a ellos. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió excluido, sino invitado a hacer las cosas mejor. Pasaron los años. El taller de Mateo creció de una forma tranquila. No se convirtió en una gran empresa ni apareció en revistas de lujo. Aunque algunos clientes importantes intentaron convencerlo, él aceptaba solo los encargos que podía hacer con calma. Mesas, puertas, bibliotecas, cunas, restauraciones de muebles antiguos. Cada pieza llevaba una pequeña marca escondida, una M grabada a mano en un rincón discreto. Clara dejó su trabajo en marketing de lujo y empezó a colaborar con artesanos locales. Andrés se apartó un tiempo del mundo empresarial y estudió mediación familiar. Nadie en la familia fingió que el pasado no había ocurrido. Al contrario, aprendieron a nombrarlo sin convertirlo en una condena eterna. Isabel nunca volvió a vivir con ellos. Durante un tiempo se hundió en la amargura. Después, lentamente, aceptó trabajos de consultoría más modestos. Perdió amistades, lujos y aplausos. Tal vez eso fue lo primero real que le ocurrió en décadas. Un día envió a Mateo una carta. No pedía volver. No pedía dinero. Solo decía: confundí tu silencio con inferioridad. Ahora entiendo que muchas veces era amor. No supe verlo. No espero perdón, pero necesitaba escribirlo. Mateo leyó la carta en el taller. La dobló con cuidado y la guardó en un cajón. No respondió. A veces, el perdón no necesita carta de vuelta. A veces consiste simplemente en dejar de desear que el otro pague más de lo que la vida ya le cobró. Una mañana de primavera, muchos años después de aquella noche en el garaje, Mateo recibió la visita de una pareja joven que quería encargar una cuna. La mujer estaba embarazada. El hombre la sostenía de la mano con una delicadeza que hizo sonreír a Mateo. «Queremos algo que dure», dijo ella. «Algo que pueda pasar de generación en generación». Mateo acarició una tabla de nogal. «Entonces no hay que hacerlo deprisa». Mientras hablaban, Clara entró al taller con una niña de 5 años tomada de la mano. Era su hija, Lucía, la nieta de Mateo. La pequeña corrió hacia él. «Abuelo». Mateo se agachó con cierta dificultad y la recibió en brazos. «Mi pequeña tormenta». Lucía señaló el banco de carpintería. «¿Hoy me enseñas a hacer una caja secreta?» Mateo miró a Clara. Ella tenía los ojos brillantes. «Claro», dijo él. «Pero las cajas secretas se hacen con paciencia». «Yo tengo paciencia», afirmó la niña. Clara rió. «Eso está por demostrarse». Mateo colocó a su nieta sobre un taburete y le mostró un pedazo de madera suave. «Mira, Lucía. La madera tiene vetas. Son como las historias. Si las fuerzas, se rompen. Si las escuchas, te dicen por dónde seguir». La niña lo miró con absoluta atención. Clara observó la escena desde la puerta. En aquella imagen había algo que reparaba, aunque no borrara. Su padre, que había sido despreciado por trabajar con las manos, ahora enseñaba a una nueva generación que la dignidad también podía construirse así, despacio, con cuidado, sin hacer ruido. Al fondo del taller, enmarcado sobre la pared, seguía el dibujo infantil. «Para papá, el mejor constructor del mundo». Debajo, Mateo había añadido años después una pequeña placa de madera con una frase grabada por él mismo. «El hogar no pertenece a quien lo presume, sino a quien lo cuida sin testigos».
Y esa fue la gran verdad que Isabel nunca entendió. Creyó que una casa era un documento, un apellido en una escritura, una fachada impecable ante los vecinos. Creyó que el poder consistía en mandar a un hombre al garaje y verlo obedecer. Creyó que humillar era vencer. Pero aquella noche no venció. Aquella noche, sin saberlo, empujó a Mateo hacia el último rincón de la casa donde aún quedaba algo suyo, sus herramientas, sus recuerdos, su dignidad dormida. Y al amanecer, cuando la camioneta del notario se detuvo frente al portón, no llegó solo un hombre con papeles. Llegó la verdad. Llegó la justicia. Llegó la voz que Mateo había perdido durante años. Desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba cómo había conseguido empezar de nuevo a los 62 años, Mateo no hablaba primero de la herencia, ni de la casa, ni del notario. Siempre decía lo mismo. Una noche me mandaron a dormir al garaje. Y allí, entre polvo, frío y herramientas viejas, recordé que antes de ser esposo de alguien, antes de ser padre de alguien, antes de ser útil para todos, yo también era un hombre. Y ningún hombre debe olvidar eso para que otros se sientan grandes. Luego sonreía con calma. No con orgullo. No con rencor. Con paz. Porque al final, Mateo no recuperó solo una casa. Recuperó su nombre. Y eso, para un hombre al que habían intentado borrar, valía más que cualquier propiedad del mundo.